Mi nombre es Saúl. Fui el primer rey de Israel. El primero en portar corona, en ser ungido ante el pueblo, en levantar una espada con el peso de una nación sobre mis hombros. Y, sin embargo, también fui el primero en fallar. Hoy te hablo desde un lugar más allá del tiempo. No para justificarme, ni para limpiar mi nombre, sino para que escuches, para que aprendas de mi historia. Porque, aunque fui elegido por Dios, terminé caminando lejos de Él. Detrás del nombre. No nací en un palacio, nací entre los campos de Benjamín. Era alto, fuerte, más alto que todos los de mi pueblo, pero nunca busqué el poder. De hecho, cuando el profeta Samuel me nombró delante de todos, yo me escondí. ¿Puedes imaginarlo? El primer rey de Israel, temblando entre los sacos de grano. El pueblo pedía un rey. Querían ser como las otras naciones. Y Dios, en su misericordia, me eligió a mí. A un joven común, buscando asnas perdidas, sin preparación para el trono, sin ambición política, solo un corazón dispuesto. Durante un tiempo, todo parecía ir bien. Ganamos batallas, la gente me aclamaba, Israel tenía su rey, pero el alma humana no está hecha para la gloria sin guía. Yo fui ungido, sí, pero también fui probado. Y ahí, en el silencio de la espera, en la presión de las decisiones, en el hambre de poder, empecé a quebrarme. Fui llamado por Dios, pero terminé alejado de su voz. Si estás escuchando esto, quiero que sepas algo. No basta con comenzar bien. No basta con ser elegido, con tener talento, con ser reconocido por otros. El corazón que se aleja de la obediencia terminará por extraviarse, incluso en medio del trono más alto. Acompáñame en esta historia. No es solo la mía, puede ser también la tuya. Parte 2. Yo, rey, solo buscaba unas asnas. Aquel día no comenzó como uno esperaría que inicie una historia de reyes. No hubo trompetas, no hubo ángeles anunciando un destino glorioso. Solo había polvo en mis sandalias, preocupación en mi rostro y una simple tarea en mis manos: encontrar unas asnas perdidas de mi padre. Caminé con mi siervo durante días, cruzando montes y aldeas, sin saber que cada paso me acercaba no a los animales, sino a un destino que jamás imaginé. Fue mi siervo quien me habló del profeta. En esta ciudad vive un hombre de Dios, me dijo. Todo lo que dice se cumple. Y así, casi como por accidente, llegué a Samuel. Pero Dios no hace nada por accidente. Cuando me vio, sus ojos brillaron con algo que yo no entendía, y sin darme tiempo a reaccionar, me llevó a comer, me sentó en el lugar más alto, me trató como si yo ya fuera alguien, cuando yo aún me sentía nadie. Luego, en privado, derramó aceite sobre mi cabeza y me dijo: ¿No te ha ungido el Señor como príncipe sobre su heredad? Yo quería reír, quería llorar, quería huir. ¿Cómo un hombre como yo, sin linaje real, sin formación militar, sin el aplomo de un líder, iba a ser rey? Y Samuel me lo confirmó todo con señales. Me dijo lo que encontraría al salir, quién me hablaría, qué me darían. Y todo se cumplió, palabra por palabra. No me quedaba duda, Dios me había escogido. Y sin embargo, aún con todo eso, me escondí. Sí, cuando llegó el día de ser proclamado, me escondí entre el equipaje. No por vergüenza, sino por miedo. Porque el peso de la corona no se siente en la cabeza, se siente en el alma. ¿Te ha pasado? Sentir que Dios te llama a algo más grande que tú, que te pone en un lugar que no pediste, que no entiendes. Eso me pasó a mí. Y ese fue el inicio. Fui ungido, elegido, celebrado. Pero dentro, aún luchaba con una voz. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si Dios se equivocó conmigo? Lo que no sabía es que esa duda sería la grieta por donde mi corazón comenzaría a resquebrajarse. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete para seguir descubriendo más personajes increíbles de la Biblia. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Tal vez hoy,
esta historia también transforme su vida. Cuando Dios se alejó de mí, Ser rey no me hizo más sabio, solo más observado. Cada paso que daba era medido, cada orden cuestionada, cada silencio interpretado como debilidad. La corona brilla por fuera, pero arde por dentro. Y entonces vino la guerra. Los filisteos se levantaban como una tormenta. Mis hombres temblaban, desertaban, me miraban, como si yo tuviera todas las respuestas. Pero Samuel no venía. Los días pasaban, la ansiedad me devoraba. ¿Y si Dios no se manifestaba esta vez? ¿Y si me dejaba solo? Tomé la decisión. El sacrificio debía hacerse, no podía esperar más. Y así, con manos que no fueron llamadas a ello, ofrecí el holocausto. Y en ese preciso instante, Samuel llegó. Lo vi su rostro, no de sorpresa, sino de tristeza. Una tristeza que me atravesó más que la espada. ¿Qué has hecho?, me preguntó. Intenté justificarme. Los soldados huían, tú tardaste, el enemigo se acercaba. Pero en el fondo, sabía que había cruzado una línea invisible. Samuel habló con voz firme, como quien anuncia una sentencia irreversible. Has obrado neciamente, tu reino no durará. El Señor ya se ha buscado a otro, un hombre conforme a su corazón. ¿Puedes imaginarlo? Sentir que Dios te escogió solo para luego escucharlo decir que ya no eres su elección. Desde ese día, algo cambió. Seguía siendo rey, sí, seguía ganando batallas, pero el favor me había dejado. Ya no soñaba, ya no sentía su presencia. El aceite de la unción se había secado, pero el trono seguía debajo de mí, y eso era más castigo que bendición. A veces, el peor juicio de Dios no es quitarnos algo, sino dejarnos tenerlo, sin Él. Y entonces comenzó mi lucha interna. Una lucha silenciosa, constante. No contra los filisteos, sino contra mí mismo. La sombra de ese otro comenzó a rondarme. Ese hombre que Dios había escogido en mi lugar. Aún no sabía su nombre, pero ya lo odiaba. Desde que Samuel me dijo que el Señor había escogido a otro, no volví a dormir igual. ¿Has sentido cómo el alma se vuelve hueca? Yo sí. El nombre de ese otro pronto llegó a mis oídos. David, un joven pastor, músico de mi corte. El muchacho que derrotó a Goliat cuando todo mi ejército temblaba. El pueblo comenzó a cantar su nombre más fuerte que el mío. Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. ¿Y sabes qué duele más que la traición? El olvido. No podía soportarlo. Ver su rostro, escuchar su nombre, sentir que la unción de Dios ahora reposaba sobre él. Y sin embargo, no podía alejarlo. Su música calmaba mis tormentas, su presencia encendía mi furia, pero su ausencia me dejaba vacío. Lo amaba, lo odiaba, lo temía. Comencé a perseguirlo, como si su muerte pudiera devolverme la gloria perdida, como si matarlo fuera suficiente para silenciar la voz de Dios que me decía: yo ya no estoy contigo. Samuel murió, y con él se extinguió la única voz profética que aún me hablaba con verdad. Y entonces lo hice. Crucé una línea que jamás debí cruzar. Consulté a una divina. Yo, que había desterrado los médiums del reino, terminé arrodillado ante una, buscando desesperadamente una respuesta. Y Samuel apareció, en forma, en juicio, o al menos eso creí. Me dijo que al amanecer, yo y mis hijos moriríamos. Y así fue. En el monte Gilboa, mis hijos cayeron uno por uno. Mi espada estaba pesada, no por el hierro, sino por los años de desobediencia. Herido, deshonrado, decidí caer sobre mi propia hoja. Yo, Saúl, el primer rey de Israel, ungido por Dios, terminé solo, sin corona, sin linaje, sin voz. ¿Y sabes qué fue lo más triste? Temí perder lo que ya había perdido hacía años, la presencia de Dios. El trono no me salvó, la guerra no me redimió. Y David,
El hombre que perseguí como enemigo lloró por mí como hermano, porque él entendió lo que yo olvidé. El liderazgo no se mide por la corona en la cabeza, sino por la obediencia del corazón. ¿Te conmovió esta historia? Saúl fue el primer rey de Israel, pero su final nos recuerda que ni el poder, ni la fama, ni el miedo deben guiarnos, sino la obediencia y la comunión con Dios. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a dejar un comentario con lo que más te impactó, compartir este video con alguien que necesite esperanza y suscribirte al canal. Todos los días publicamos nuevas historias bíblicas contadas como nunca antes. ¿Qué personaje te gustaría escuchar próximamente? Escríbelo aquí abajo y acompáñanos en el siguiente capítulo de la historia más grande jamás contada. Detrás del nombre